100 obras clandestinas en el ámbito de la ciudad. Solamente el 40% de las personas que están en infracción se han presentado para regularizar los trámites ante la municipalidad. Tengo ahora comunicación con el arquitecto Juan Agustín Piranarse, que es el director de obras privadas de la Municipalidad de San Luis. Arquitecto, buen día, gracias por atenderme. ¿Cómo está usted? Hola, buen día. ¿Cómo estás, Mario? Bien, todo bien. Acá estamos. Bueno, el problema de la obra clandestina es una cuestión meramente impositiva, digamos, de pago de derechos para construir, ¿o hay otro problema de por medio en esa clandestinidad? Mira, desde mi punto de vista, según la experiencia desde lo privado, de haber ejercido privadamente y ahora como servicio público, diremos, como director del municipio, tengo algunas conclusiones, que es un mix de situaciones que se plantean, ¿no es cierto? Porque hay veces que se plantea por una cuestión de falta de conocimiento, ¿no es cierto?, del vecino, de que necesita un profesional, por ejemplo, para poder hacer un proyecto de una construcción. Y por otro lado está la situación económica también, que hace varios años ya que venimos complicados, diremos, con el tema. Entonces, por ahí prioriza la gente empezar a construir por una necesidad de poder comprar material y tener la plata como para poder construir mano de obra, pero dejando de lado todo el tema legal de lo que significa la construcción de su propia vivienda o algún emprendimiento inmobiliario, lo que sea, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay una mixtura de situaciones que producen estas situaciones de la clandestinidad. Porque uno de los argumentos que nos suelen dar cuando preguntamos nosotros a gente que está construyendo es que si se ponen a pagar los planos, por ejemplo, y los derechos de construcción que exige la municipalidad, que después le voy a pedir que me los detalle, precisamente lo que les pasa es que no tienen dinero para empezar. Y que prefieren, entonces dice, bueno, después pagamos la multa cuando necesitemos hacer la aprobación de los planos y todo lo demás. ¿Hay negocio en eso o no? ¿Es negocio eso esperar pagar la multa? Y lo que pasa es que no hay, o sea, si vamos a ver qué es lo que les conviene, obviamente que no conviene pagar una multa después, porque es infernal la diferencia que hay desde una obra de cero, de una obra nueva, que va con todo el rigor de la ley, diremos, con las normativas vigentes del código, y ante la multa que se produce cuando es una clandestinidad. El tema que yo, personalmente me parece que el concepto o la razón por ese lado, como lo estás nombrando, no me parece muy acertado, porque si uno tiene la idea de poder construir, aunque sea, hagamos un ejemplo, una casa de 100 metros cuadrados, por decirte, que hoy en día estamos hablando en la plaza lo que puede valer 30.000 pesos el metro. Si hacemos la cuenta, o sea, ellos tienen para hacer una inversión casi 30 millones de pesos, 3 millones, bueno, no sé ahora el número, no me sale. El tema es que tienen la plata, ¿me entiendes? Y el concepto está errado porque, a ver, para ver una obra, en realidad, el presentar los planos no es solamente presentar los planos. En los planos es como si fuera una declaración jurada, ¿no es cierto?, de tu proyecto, un proyecto ejecutivo, un proyecto de construcción, un proyecto que está dentro de un itemizado de lo que es una obra. ¿No me explico? Sí. O sea, es un costo de obra. Entonces, como que yo siempre les explico
a la gente que me plantea estas situaciones, que también es un coste, es como si fuera que vos fueras a comprar un ladrillo. Está bien. ¿Me explico? Ahora sí, perfecto, pero Sí, lo que pasa es que la información que se ha distribuido dice que las multas podrían ir desde los 350 pesos a los 1.000 pesos por metro sí, cuadrado sí, construido sin la aprobación debida de la exacto. municipalidad. Y si uno no espera la multa, si uno va para empezar a construir, ¿cuánto tiene que pagar por metro cuadrado? Y está desde 40 pesos el metro a 70 pesos el metro cuadrado. Depende de lo que vaya a construir, la actividad, digamos. Si es Ajá, residencial, comercial, claro. educativo, etcétera, ¿no? Tiene que ver, en la tasa que se paga, tiene que ver la finalidad de la obra, entonces, también. Exactamente, la actividad. Bueno, ¿y cuál es el riesgo y cuál es más allá de la cuestión de la multa, cuál es el riesgo entonces de la construcción clandestina, dado la forma en que encaramos la charla y que me decías que era no solamente la cuestión impositiva, sino también una cuestión de naturaleza técnica? Quiero saber cuál es el riesgo de la Sí. construcción clandestina, entonces. Y hay muchos riesgos que por ahí uno al construir sin una aprobación municipal, es como que, por ejemplo, hay un accidentado en tu obra de algún albañil y si pasan los procedimientos y si pasa un procedimiento legal, la justicia me pregunta a mí si la obra, al municipio le pregunta si la obra está aprobada. Nosotros al informar, no, es una obra no aprobada, clandestina, entonces al propietario le caen todos los rigores, diremos, Ajá. de responsabilidad, y no solamente el propietario, sino los profesionales actuantes. Cuando uno presenta un plano de obra, hay firmas de responsabilidad, ¿está bien? Hay Sí, firmas de responsabilidad civil, ¿no es sí. cierto? Donde cada una de las firmas cumple su responsabilidad en cuanto a cualquier situación que suceda en la obra, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que las personas tengan este tipo de documentación. Es como decirte el documento nacional de identidad o una escritura de la casa. Estar y cumplir con las leyes que se le imputan a las personas es estar en regla y tener todo en orden. Entonces, de esa manera, este, obviamente que ante cualquier situación que suceda, para hacer algún trámite, por ahí para habilitar algún comercio, quiere hacer algún comercio, si no tenés el plano aprobado, donde el plano aprobado, hay otros factores que entran en comercio, por ejemplo, el tema de evacuación de incendios, que todas son cosas que son reales, que suceden, ¿no es cierto? Que suceden, que si vos lo tenés aprobado por una entidad de contralor, que es el municipio, se no tenés forma de defender, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué Son pasa, por muchas ejemplo, cuestiones. suponte, he recorrido algunos loteos en la ciudad, Sí, ¿no? sí, Y en su momento yo he visto que, por ejemplo, para determinadas zonas se exigía, es una exigencia, suponte, no construir sobre la totalidad de la superficie, sino sobre una parte de la superficie, y sí, depende de la zona hay que dejar, tengo entendido, determinados metros para cada costado de la construcción. Por ejemplo, si se quiere hacer exacto, en un sí, barrio que están diseñados como si fueran a ser barrios con muchos espacios verdes. ¿Qué sí. pasa cuando alguien construye en exceso de lo que está permitido? ¿Se le hace demoler o no? Y, a ver, la ordenanza dice, o sea, que para hacerlo cumplir, nosotros tenemos que obligar al propietario que lo demuela. Ajá, Entonces, ¿qué sucede? Pero esto es un tema ya de antaño, diremos. sí, Si vamos para la historia, eh, el, este tema de la clandestinidad de las obras, había, sucedían estas cosas, ¿no es cierto? Es decir, bueno, si yo te veo que vos estás fuera de la norma, ¿no es cierto? Según la zona donde vos estás construyendo,
donde te pide un retiro lateral, donde te pide una superficie máxima de construcción, una altura máxima de construcción. Si vos no cumplís con eso, o sea, lo tenés que demoler para cumplirlo. ¿Qué pasa? Hubo una gran cantidad, mucha cantidad de obras clandestinas, pero ya viene por historia, pero no solamente acá en el municipio de San Luis. Sí, los vemos en los anchos de las veredas. En todos lados pasa, en todos lados ha pasado, del país, y hablemos del mundo también. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver también, pasa también por una cultura general de poder cumplir con las leyes, ¿no es cierto? Ya entramos ya en un tema ya más social, ¿no? Entonces, se aplicó una norma, una ordenanza, un decreto, como para poder de alguna manera plasmar o que quede plasmado un relevamiento, lo que se llama, de una obra clandestina. ¿Está bien? Sí. Como que queda documentado de lo que yo estoy viendo como profesional, estoy viendo lo que está construido. Entonces queda de alguna manera teóricamente algo como legal, digamos, ¿está bien? Sí. Pero no es, eso pasa a ser como un visado de la obra clandestina y no como una aprobación. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué sucede? La decisión municipal pasa a ser más política, por así decirlo, es decir, te lo demuelo o no te lo demuelo. ¿Me explico? Está bien. Pero bien. También pasa por una cuestión de cosas obvias, es decir, lo tenés que demoler. Gente que por ahí invade veredas, por ejemplo, y que ya está invadiendo el espacio público, ¿no es cierto? Es decir, sí o sí lo tenés que demoler. Pero ya si está dentro de tu propiedad, en un lote privado que es tu derecho, por ahí de alguna manera somos más flexibles en el sentido de decir, bueno, no te lo voy a hacer demoler, pero por lo menos cumplime con los requerimientos mínimos de una habitabilidad en confort, de iluminación, porque por ahí te encontrás con, por ejemplo, comedores o dormitorios de viviendas que no tienen ventanas. ¿Está bien? Sí. Entonces, por lo menos, sí le hacemos cumplir a ese tipo de construcciones que no cumplen con el código las condiciones mínimas de habitabilidad, darle a ese, entonces sí, abrir una ventana, hacer una puerta para allá, adentro, y tratar de no decir, bueno, no demolar toda la casa, por así decirlo. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. Se busca que se subsane el problema. Pero si vamos por la ley, por la norma, el municipio te tiene que obligar a demolerlo. Así debiera ser. Así debiera ser, exactamente. Bueno. Porque, o sea, la ley es así, es blanco o negro, ¿no? No hay grises. Pero de alguna manera, en el gris entra el factor social, ¿está bien? Que por ahí uno quizás compra una vivienda que es clandestina, que ya la compró construida y es clandestina y no cumple con los códigos reglamentarios. ¿Y qué le vamos a decir al hombre? Bueno, compraste algo, tenés que demolerlo, entonces ¿dónde vivo? ¿Me explico? Sí, perfectamente. Creo ese factor a jugar, ¿está bien? Arquitecto Pirán Arce, muchísimas gracias por atenderme. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, el arquitecto Pirán Arce nos estaba explicando esta información que brindó el municipio ayer acerca de la cantidad de obras clandestinas que hay en el ámbito de la capital puntana. Javier. 9 de la mañana con 16